¿Sabías que algunas monedas de medio dólar de Kennedy valen una pequeña fortuna? Sí, esas que quizás tienes guardadas en casa podrían valer miles de dólares. Hoy te muestro cuáles son las más valiosas y cómo identificarlas. Quédate, que esto te va a sorprender. En algún lugar de Estados Unidos, en este preciso momento, hay una moneda de 5 centavos que no debería existir. No está escondida en la cámara acorazada de un museo ni protegida por un cristal blindado en una subasta en Las Vegas. Está en una jarra de vidrio, en el bolsillo de una chaqueta olvidada, o quizás en el cajón de un coche viejo, mezclada con el polvo y las pelusas. Y esa moneda, una pieza que la gran mayoría de la gente tiraría en una máquina expendedora sin pensarlo dos veces, tiene un valor que desafía toda lógica. Estamos hablando de la posibilidad silenciosa de sostener en la palma de tu mano el equivalente a una casa, un auto de lujo o la libertad financiera absoluta. No es una metáfora. Es el precio del silencio de un error atrapado en metal. Piénsalo bien. El mundo se divide en dos tipos de personas, los que gastan y los que observan. El gastador ve una moneda opaca de 5 centavos y siente el impulso inmediato de deshacerse de ella, de cambiarla por un café aguado o dejarla como propina para librarse del peso en el bolsillo. El coleccionista, el cazador de fortunas ocultas, ve una firma, una fecha, un susurro casi imperceptible en la superficie del níquel. Mientras el gastador duerme tranquilo en su ignorancia financiera, el coleccionista se convierte en un arqueólogo del capitalismo, rescatando imperios perdidos del fondo de un frasco de monedas. Hoy vamos a hablar de un fantasma. Un espectro metálico conocido como el níquel Jefferson de Monticello de 1984 con la codiciada marca de CKP. Pero no hablamos de cualquier moneda. Hablamos de un error tan brutal, tan descarado y tan raro, que el mercado está dispuesto a pagar por él hasta $470.000. Detente un momento. Haz una pausa real ahora mismo. Mírate la mano. ¿Cuántas veces has tirado el cambio sin mirar? Ese tintineo metálico que ignoras al final del día podría ser el sonido de tu jubilación anticipada escapándose por el desagüe de la mediocridad financiera. Porque lo que convierte a una moneda de 5 centavos de 1984 en una pieza de casi $500.000 no es la suerte. Es un fallo catastrófico en el corazón de la Casa de la Moneda de Filadelfia. Es una cicatriz de nacimiento mecánica que transformó un pedazo de metal inerte en un billete de lotería grabado en cuproníquel. Para entender la magnitud de esta bestia, debemos viajar atrás en el tiempo y ponernos la bata blanca del numismático forense. El año es 1984. La economía estadounidense vibra bajo el sol de la era Reagan y la Casa de la Moneda trabaja a un ritmo frenético, acuñando millones de piezas sin descanso. El níquel Jefferson llevaba décadas luciendo el perfil del tercer presidente en el anverso y la majestuosa fachada de Monticello en el reverso. Una moneda noble, pero modesta. 5 centavos. Un caballo de batalla del comercio diario. Aquí es donde la historia se tuerce hacia lo extraordinario. En la ceca de Filadelfia, la marca P apenas comenzaba a grabarse con regularidad en esta denominación, un detalle histórico crucial. Pero lo que sucedió en un puñado de planchetas aquel año desafía las leyes de la física del troquelado. El error del que hablamos no es una simple doble impresión o un descentrado leve. Es una tormenta perfecta de duplicación masiva, desplazamiento del troquel y colapso del relieve. Imagina el golpe de una prensa hidráulica que, en lugar de retirarse limpiamente, rebota, vibra y muerde el metal con una imagen fantasma grotescamente separada de la original. No es un desenfoque. Es una esquizofrenia metálica donde los pilares de Monticello parecen desdoblarse en columnas gemelas, donde las letras de Monticello y 5 cents se desvanecen en una sombra de sí mismas como si la tinta de la historia se hubiera corrido antes de secarse. Visualiza la escena en tu mente. Un error así es tan violento que la moneda debería haber sido interceptada de inmediato por el control de calidad. Pero no lo fue. Escapó. Rodó por las rampas de salida, se mezcló con sacos de monedas normales y se diluyó en el torrente sanguíneo de la América profunda. Por eso es un fantasma. En el mundo de la numismática, los coleccionistas persiguen los errores de 1955 o los centavos de trigo famosos, pero este níquel en concreto ha permanecido en un silencio sepulcral durante décadas. Su rareza no es teórica, es extrema y cuantificable. Mientras que otros errores reconocidos pueden contar con poblaciones de docenas o cientos de ejemplares,
los registros de certificación de alto grado para esta variante catastrófica de 1984 son prácticamente inexistentes. Estamos hablando de una sola mano la que basta para contar los especímenes conocidos en estado impecable. Y en este juego, la condición lo es todo. Una moneda que ha circulado, que ha sufrido el roce de otros metales en el bolsillo de un vaquero, puede valer un coche de segunda mano. Pero una pieza sin circular, un red brown o cameo profundo que ha permanecido inmóvil en un rollo bancario original durante 42 años, esa es la pieza que hace temblar los cimientos de las grandes casas de subastas. Ahora, hagamos otro alto en el camino. Patrón de interrupción. Quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Eres un imán para la riqueza o un simple filtro por el que pasa el dinero? La gente espera que la riqueza llegue en un sobre de nómina o en un billete de lotería de plástico brillante. Nunca piensan que la abundancia puede estar disfrazada de basura. Mientras ves este vídeo, probablemente tengas un tarro, una lata o una bolsa de tela llena de moneda fraccionaria que consideras inútil. Inconscientemente, has decretado que ese montón de metal no vale nada. Ese sesgo cognitivo es lo que mantiene pobres a los gastadores. El millonario silencioso, el detective del bolsillo, entrena su ojo para ver la anomalía donde otros solo ven monotonía. El valor de $470.000 no es una cifra inventada. Es el reflejo del abismo entre la oferta y la demanda. Imagina la escena en una subasta de élite en Heritage Auctions. La sala está en silencio. El lote aparece en la pantalla gigante. Magnificado por 10, el error se ve como una falla tectónica, hermoso en su imperfección. Dos magnates del coleccionismo, uno en la sala y otro al teléfono desde Asia, empiezan una guerra silenciosa de palas. El precio sube como la fiebre. 100.000. 200.000. La barrera psicológica se rompe cuando el subastador mira al postor derrotado y sentencia, vendido al caballero de la chaqueta azul. Esos números no son una fantasía. Son la prima de seguro que pagan los coleccionistas de élite por poseer lo imposible. En el mercado numismático actual, el registro set es el campo de batalla. Los coleccionistas compiten por tener el set definitivo de níqueles Jefferson, y sin este error de 1984p, tu colección está coja. Estás fuera del trono. Ese hambre de prestigio, ese miedo a perderse la pieza clave del rompecabezas, infla el precio hasta las nubes. $470.000 es el precio de la desesperación de un rey sin corona. Pero no te confíes. El peligro acecha en la propia moneda. Los años pasan, y el níquel es un metal traicionero. La corrosión ambiental, la humedad de un sótano, o el simple contacto con los ácidos de un dedo humano, pueden destruir $100.000 en un segundo. No limpies nunca una moneda antigua. Esa pátina tenue, ese brillo rojizo en los bordes, es la piel sagrada de la historia. Si pasas un trapo de plata para dejarla, reluciente, habrás convertido una obra maestra de 6 cifras en chatarra de 20 centavos. Aquí es donde el miedo debe activar tus sentidos. Si estás escuchando esto mientras conduces o paseas al perro, sientes un cosquilleo en la nuca. Es la urgencia. El mercado del error está en ebullición. Las criptomonedas suben y bajan, las acciones se desploman, pero los objetos tangibles, los trofeos de la arqueología industrial americana, solo siguen una trayectoria, vertical y ascendente. Cada día que dejas ese cambio metálico acumulando polvo sin ser examinado, teóricamente estás perdiendo rendimientos. Estás permitiendo que el óxido trabaje contra tu patrimonio. La ventana para encontrar un tesoro así en estado prístino se está cerrando. Los rollos bancarios originales de 1984 ya casi no existen. Fueron abiertos, gastados o perdidos en la gran crisis financiera de 2008. Los pocos que quedan están en manos de herederos que no saben lo que tienen o de viejos cazadores que se niegan a vender. Observa el diseño clásico de Monticello. Esos escalones, esa cúpula perfectamente simétrica. En el error que buscamos, esa simetría se rompe. Es una rebelión geométrica. La duplicación mecánica crea un efecto de temblor, como si la casa de Jefferson hubiera sido golpeada por un terremoto en el mismo instante en que el troquel se levantaba. Fíjate en la palabra Monticello. Las letras no solo están duplicadas, están aplastadas, como si el acero hubiera derrapado sobre el cospel. Y en el anverso, la marca de CKP sobre la fecha no se libra. A menudo, en estas piezas malditas,
la P parece tener una hermana siamesa, un apéndice metálico que sobresale por un exceso de presión en la acuñación. Eso es lo que debes buscar. No una moneda bonita. Una moneda con carácter, con ira, con una historia violenta que contar. Cierra los ojos por un instante e imagina que la encuentras. Imagina que apartas esa moneda del montón y la luz de tu escritorio revela ese escalón fantasma en la casa de Jefferson. El corazón te da un vuelco. Sientes el subidón de dopamina de un cazador de tesoros del siglo XXI. No has heredado una fortuna, la has descubierto con tus propios ojos y con tu paciencia. Has demostrado ser más inteligente que el sistema, más astuto que el gastador promedio que lleva 40 años regalando su jubilación en máquinas de refrescos. Ese es el estilo de vida del numismático. No es la acumulación obsesiva de un avaro, es la certeza de saber que el suelo que pisas está pavimentado con oportunidades que los ciegos no ven. La verdad final sobre esta moneda es brutal y hermosa a la vez. Es probable que la mayoría de vosotros no os levantéis del sofá a revisar. La inercia es la guardaespaldas del fracaso. Veréis este vídeo, sentiréis un escalofrío de emoción y luego volveréis a la rutina. Y precisamente por eso, la recompensa para el que actúa es tan salvaje. El premio se reserva al que se ensucia las manos con el polvo de las monedas de sus abuelos, al que es capaz de ir a un banco, pedir un pesado saco de níqueles y sentarse durante horas con una lupa de 10 aumentos y una lámpara fría. Ese esfuerzo meticuloso, esa búsqueda casi monástica, es lo que separa la miseria silenciosa del patrimonio occidental. $470.000. Es el precio de un error. El precio de un susurro en el metal. El precio de un fantasma que ahora, en este mismo momento, te está retando a encontrarlo. Y cuando termines de vaciar tus frascos, cuando tus dedos estén manchados por el óxido de décadas de circulación, recuerda que el conejo es mucho más profundo. El níquel de 1984 es solo la punta del iceberg. En las sombras del sistema monetario guarda una pesadilla aún más valiosa, una aberración que hace palidecer a la propia Monticello. Es una moneda que no se suponía que sobreviviera a la Guerra Fría, un centavo fabricado con el metal equivocado en el año equivocado, que desencadenó una cacería humana a escala nacional. Pero esa es una historia de conspiraciones y metales prohibidos que reservamos para nuestro próximo encuentro. Por ahora, mira tu reloj, luego mira tu cambio suelto. El reloj avanza, y el metal espera. La cacería acaba de empezar. En las entrañas de una bóveda bancaria olvidada o, más probablemente, en el oscuro rincón de un cajón de cocina que no has abierto en 20 años, duerme una criatura mucho más peligrosa y escandalosa que el fantasma de 1984 que acabamos de diseccionar. Si la pieza de Filadelfia era un terremoto silencioso en la historia del grabado, la pieza que nos ocupa hoy es una fractura expuesta en el tejido mismo de la realidad numismática. Aparta las demás monedas. Olvida el centavo de trigo y el cuarto de plata. Hoy no vamos tras un simple error. Vamos tras una quimera. El níquel de Monticello de 1988 un espécimen que técnicamente no debería ser reconocido por los libros de registro estándar y que, sin embargo, está reescribiendo las reglas del mercado negro del coleccionismo de élite. Una sola pieza de cuproníquel, si tus ojos son lo bastante agudos para detectar la anomalía, puede transformarse en un activo tangible por un valor que desafía el mercado inmobiliario, $500.000. Respira hondo y escucha con atención, porque aquí comienza la división entre el soñador pasivo y el depredador financiero. El mundo está repleto de personas que pasan su existencia entera buscando billetes de lotería sin darse cuenta de que la lotería ya está en su bolsillo, disfrazada de calderilla. El gastador promedio mira una moneda de 1988 y ve 5 centavos para dejar en la bandeja del supermercado. Es un acto reflejo, casi de desprecio. El coleccionista, en cambio, ve una firma atómica, una cicatriz de Denver que no coincide con los planos originales. Esa ceguera voluntaria de las masas es tu mayor activo. Mientras el gastador se desprende de su riqueza en busca de una gratificación instantánea, tú te preparas para cazar al unicornio. Hagamos una pausa ahora mismo. Quiero que mires a tu alrededor. Tienes una caja registradora antigua. Un tarro de cristal pesado que te heredaron y que nunca te has molestado en inspeccionar. La mayoría de las personas están sentadas sobre una mina de oro y convencidas de que es chatarra. El error del 88 no se parece a nada que hayas visto antes. No es un simple golpe doble en la maquinaria. Esto no es una duplicación mecánica.
Estamos hablando de un colapso masivo y múltiple del troquel, un evento tan destructivo que la superficie de la moneda parece un mapa topográfico infernal. La seca de Denver en 1988 era una bestia de producción, escupiendo cientos de millones de piezas para sostener la economía de la era Reagan tardía. Pero en medio de esa cadena de montaje ruidosa y despiadada, un juego de troqueles empezó a autodestruirse. Imagina la escena: acero endurecido golpeando metal, una y otra vez, hasta que el troquel del reverso literalmente se erosiona, se astilla y se desplaza. Lo que buscamos es el Reverse of 88, pero no el que conocen los catálogos. Buscamos la versión espectral, la que presenta el llamado escalón fantasma en la base de Monticello. Es una línea de fractura que cruza el edificio de Jefferson como un rayo petrificado. Las columnas clásicas que deberían ser rectas y orgullosas aparecen duplicadas, temblorosas, como si la casa del tercer presidente estuviera siendo observada a través del calor distorsionante de un desierto. Pero la verdadera firma, el detalle que hace que tu pulso se acelere hasta niveles peligrosos, está en las letras. Observa Monticello. No buscas nitidez, buscas el caos. Los bordes de las letras están desgarrados. La C y la O final parecen tener un doble fantasma, un relieve tan grotesco y exagerado que los rayos de luz rebotan creando un efecto tridimensional imposible de falsificar. Esto no es una moneda. Es la cicatriz de un accidente industrial. Ahora, te hago la pregunta incómoda que separa a los ganadores de los perdedores en este juego. ¿Estás seguro de que sabrías reconocer la riqueza si la tuvieras delante? Porque este error es tan extremo que muchos novatos lo descartan como moneda dañada. Ese es el gran engaño. La mente ignorante ve un níquel feo y rayado, inservible. El cazador de tesoros ve la sacudida sísmica de un troquel roto y sabe que está ante la pieza más codiciada de la serie moderna. El mercado clandestino y las grandes firmas de subastas como Stack's Bowers o Heritage no están buscando níqueles perfectos de 1988, están buscando esta mutación exacta. Y la razón es aterradoramente simple: supervivencia. La Casa de la Moneda solía destruir estos troqueles defectuosos antes de que las piezas salieran al mercado. Que una escapara a la circulación en Denver es una anomalía estadística. Es un fantasma logístico. Por eso los inversores de élite, los que mueven capital en metales preciosos y rarezas tangibles, están dispuestos a liquidar $500,000 para poseerla. Detengámonos de nuevo. Patrón de interrupción. Saca el cambio de tu bolsillo ahora mismo. No dentro de 5 minutos. Ahora. Separa todos los níqueles opacos y sin brillo. ¿Ves alguno de 1988 con esa pequeña D minúscula bajo la fecha? Si lo ves, no pestañees. Acércate a una luz blanca y fría. Fíjate en los escalones de Monticello. Si ves lo que parece una grieta en hielo antiguo, un escalón doble donde solo debería haber uno, estás en peligro de tirarlo. Estás en peligro de limpiarlo, y eso sería el suicidio financiero. Jamás, bajo ninguna circunstancia, limpies una moneda con error. Esa suciedad negra atrapada en las grietas del desastre es la pátina de la autenticidad. Un trapo de joyero o un baño de vinagre destruyen en un segundo el valor de un apartamento. El precio de $500,000 no es una hipérbole. Es la consecuencia natural del hambre en el mercado del registro. En la numismática de alto nivel, completar un registry set de los Jefferson Nickels es una guerra de egos. Los magnates compiten por tener la mejor colección certificada del mundo. Y sin esta salvaje variante de Denver, la colección cojea, está incompleta. En la última década, las piezas top pop, aquellas con la máxima calificación por empresas como PCGS o NGC, han desaparecido del ojo público. Están en cajas fuertes. No rotan. No se venden. Si hoy apareciera un ejemplar en estado mint state profundo, un full steps, con este error catastrófico, la guerra de ofertas sería nuclear. No estarías vendiendo una moneda, estarías vendiendo la llave del reino. Siente el miedo a perderte esto. La inflación devora los billetes en tu cartera cada día que pasa. El mercado bursátil es un péndulo de ansiedad. Pero un error de acuñación certificado es un búnker de valor. $500,000 en tus manos son libertad pura. Es la hipoteca cancelada. Es la educación universitaria de tus hijos pagada con el tintineo de una moneda que encontraste en un parquímetro. Pero la ventana se está cerrando.
Los rollos bancarios originales de 1988 han sido saqueados durante décadas. Las piezas de alto grado se han estabilizado en colecciones permanentes. Los buscadores de metales y los rebuscadores de tiendas de segunda mano están despiertos. La competencia ya no es el tipo que pasa el sombrero en la calle, la competencia son fondos de inversión en metales raros. La historia de este níquel es una historia de resistencia física. Mientras que la pieza de 1984 era una cuestión de duplicación mecánica, la de 1988 es la evidencia de un desgaste letal. El troquel del reverso se sobreusó de manera criminal. En condiciones normales, la Casa de la Moneda cambia los troqueles cuando el acero se fatiga. Aquí no ocurrió. El acero se quebró microscópicamente, creando un campo de ruinas en cada moneda que tocó. Los coleccionistas más avanzados lo llaman deteriorated die break o limcode, pero esos términos técnicos se quedan cortos ante la belleza apocalíptica del resultado. La fachada de Monticello pierde su simetría virginiana y se convierte en una ruina gótica americana. Imagínate ahora en tu escritorio. El flexo ilumina el canto de una moneda que acabas de rescatar de un sobre de papel manila. La lupa revela ese escalón doble, ese fantasma tembloroso en la ceca, de. En ese instante, no hay jefe que te dé órdenes, no hay banco que te niegue una hipoteca. Has vencido al sistema. Has convertido la basura en patrimonio. Ese es el subidón de adrenalina que convierte a un ciudadano común en un adicto a la numismática. Es la emoción del rescate. No heredaste, cazaste. Y en esa cacería, te has ganado el derecho a un estilo de vida que la mayoría solo ve en las películas. No permitas que la duda te paralice. La mayoría de la gente que está viendo esto no se levantará. Dejarán que el algoritmo de Internet pase al siguiente vídeo de gatos y olvidarán que estuvieron a un pestañeo de ser millonarios. Tú no. Tú estás forjado de una pasta diferente. Sabes que la abundancia no es un cheque mensual, es una forma de atención radical al detalle. El níquel de 1988 con esta fractura masiva es tu prueba de fuego. Revienta las huchas. Asalta tus propias alcancías. El polvo en tus dedos. Son las cenizas del tiempo que podrías canjear por acero, cemento y seguridad financiera. Y ahora, justo cuando tu pulso empieza a estabilizarse y te crees a salvo, debo susurrarte un último y oscuro secreto. Hay un escalón más abajo en este descenso a la madriguera del conejo. Un escalón en el que la Casa de la Moneda no solo cometió un error mecánico, sino que traicionó su propia materia prima. Existe una pieza errante, acuñada a caballo entre las cenizas de la Guerra Fría y el Nuevo Siglo, cuyo núcleo está hecho del metal equivocado. Una moneda falsa, pero fabricada por el tío Sam. Un híbrido de cobre y níquel que jamás fue anunciado, que jamás fue reconocido, y que ahora mismo reposa, anónimo y todopoderoso, esperando a ser descubierto en el bolsillo de un veterano. Pero no te impacientes. Guarda tus fuerzas. Mantén la mirada afilada. Porque la historia del centavo de aluminio o de la plancheta extranjera, que se coló en el corazón de América es algo que solo los iniciados están preparados para escuchar. La cacería de hoy aún no ha terminado. Apenas ha comenzado. En el silencio de una caja de seguridad o en el fondo de un álbum infantil olvidado en el desván, aguarda una pieza que desafía la lógica del nuevo milenio. Si los errores de los 80 te parecieron bestias salvajes, prepárate para conocer a un lobo con piel de cordero. Hablamos del níquel Jefferson de Monticello del año 2001, acuñado en Filadelfia, con la modesta y casi invisible marca de CKP. Una moneda que a simple vista parece tan vulgar, tan moderna, que el gastador promedio la arrojaría a la basura convencido de que es falsa o está defectuosa. Y precisamente ese desprecio visceral, esa ceguera colectiva, es lo que abre la puerta a una de las valoraciones más salvajes del mercado actual, una pieza capaz de alcanzar los $420.000 en la mesa de un subastador. Presta atención, porque ahora mismo podrías estar a escasos metros de una. El mundo sigue girando bajo la tiranía del dinero digital, mientras la riqueza física, el metal contante y sonante, duerme ignorada en frascos de vidrio. El gastador, siempre impaciente, ve un níquel del 2001 y lo desliza sin pensar en una máquina expendedora, cambiando una jubilación de ensueño por una lata de refresco. El cazador de tesoros, por el contrario, sabe que el siglo XXI trajo consigo una nueva era de caos en la Casa de la Moneda. Los troqueles, sometidos a presiones de producción masiva,
empezaron a bailar, a rozarse, a suicidarse sobre el cuproníquel. Hoy no buscamos un simple rayón. Buscamos una mutación genética metálica. Buscamos la quimera del 2001P. Hagamos un alto inmediato. Patrón de interrupción. Mírate la palma de la mano. ¿Cuántas monedas de 5 centavos has manejado esta semana? Probablemente decenas. ¿Cuántas has mirado realmente? El brillo de un níquel nuevo es engañoso. La moneda que hoy analizamos no es brillante, es un espectro opaco, un error de acuñación conocido en los círculos más herméticos de la numismática como el golpe de centrado mayor con rotación invertida de troquel. Suena complejo, y lo es. No estamos ante una duplicación corriente. Estamos ante una doble falla simultánea. Por un lado, el cospel, ese disco de metal virgen, no se asentó correctamente en la cámara de acuñación. El martillo golpeó con una violencia tal que entre un 30 y un 50% del diseño se salió del cospel. Falta parte de la fecha, falta parte del lema, In God We Trust. Pero lo que queda no está borroso, está quirúrgicamente cortado por un vacío metálico. Pero la verdadera locura, la firma que te hará temblar, está en la segunda falla. Mientras el golpe era salvaje y descentrado, el troquel del reverso giró sobre sí mismo. La majestuosa fachada de Monticello, que debería estar alineada perfectamente en el eje vertical con el perfil de Jefferson, aparece rotada. En los ejemplares más extremos, buscados como el Santo Grial, Monticello está prácticamente boca abajo o inclinada en un ángulo imposible de 45 grados. Imagina la escena, el perfil de Jefferson mirando al horizonte, y su amada casa patas arriba, como si un huracán metálico hubiera azotado la seca de Filadelfia en el instante exacto de la creación. Esa es la pieza. Una moneda incorrecta desde el momento cero. Ahora, haz una pausa real y reflexiona. ¿Por qué vale esto más que una casa? Te lo diré con la crudeza del mercado. Los coleccionistas de la serie Jefferson, los magnates que compiten en los registros de PCGS y NGC, no buscan perfección. Buscan rareza absoluta. Las monedas modernas son producidas por miles de millones. Encontrar una con un error mecánico es difícil. Encontrar una con un error compuesto, un fallo de eje y un fallo de centrado ocurriendo en la misma fracción de segundo, es una anomalía estadística casi absurda. La mayoría de estas piezas fueron interceptadas por los controles de calidad electrónicos instalados precisamente a principios de siglo. Pero unas pocas, poquísimas, se escabulleron. Rodaron por tolvas, cayeron en sacos de lona y se inyectaron en el sistema financiero americano justo durante la transición al euro en Europa y la fiebre del dólar. Piénsalo con miedo, con el miedo que protege tu patrimonio. Si en este momento un coleccionista árabe o un fondo de inversión asiático decidiera completar su álbum de errores del siglo XXI, necesitaría este níquel. Y no lo hay. El mercado está seco. La última vez que un espécimen con una rotación severa de 150 grados y un descentrado superior al 40% apareció en una subasta importante, los postores enloquecieron. La cifra de $420.000 no es una proyección, es el precio que un inversor está dispuesto a pagar por la singularidad. En numismática, el precio no lo pone la historia, lo pone el vacío. Y aquí hay un agujero negro. Detengámonos de nuevo. Vuelve a mirar tu montón de calderilla. Sácala del bolsillo. Extiéndela sobre la mesa. Busca un níquel del 2001 con la letra P bajo la fecha. Si lo encuentras, no te fijes primero en Jefferson. Gira la moneda. Gírala como si fuera una llave en una cerradura. ¿Monticello está recto o está torcido? Si está torcido, tienes entre las manos una pieza de museo. Ahora mira los bordes. Si el diseño se sale de la moneda, si falta la palabra Liberty o parte de la fecha está seccionada por un filo liso, no parpadees. Coloca la moneda en una cápsula de plástico rígido y respira hondo. Has cazado al unicornio. El error del 2001P es traicioneramente moderno. Muchos novatos, en su ignorancia, creen que solo las monedas antiguas valen algo. Ese es un sesgo de pobreza. La escasez es la reina del valor. Y este error es cruelmente escaso porque combina la tecnología de detección moderna con el error humano. Los trabajadores de la seca estaban más pendientes de la llegada del euro, del cambio de siglo, y en esa distracción milimétrica, la prensa se desincronizó. El resultado es una ventana al caos industrial.
Una moneda que es mitad diseño, mitad abismo. Cierra los ojos y visualiza la subasta. Un lote sin pretensiones. La pantalla muestra la moneda ampliada 20 veces. El error de rotación es tan dramático que la audiencia contiene la respiración. El subastador empieza la puja en 100.000. En cuestión de segundos, dos gigantes anónimos al teléfono rompen la barrera de los 300.000. El martillo cae en $420.000. Una moneda que el mundo consideró basura durante 25 años acaba de cambiar la vida de su dueño. Ese dueño puede ser tú, siempre y cuando estés dispuesto a hacer lo que el 99% de la población se niega a hacer, agacharte y mirar. El estilo de vida del numismático no es un pasatiempo de contables aburridos. Es un estado de alerta perpetua. Es saber que cada transacción en efectivo es una oportunidad de negocio. Mientras las masas persiguen criptomonedas volátiles y acciones infladas, tú persigues la tangibilidad del metal. Un error de acuñación como este no se desploma en una crisis. Al contrario, en tiempos de incertidumbre, los objetos únicos se revalorizan de forma agresiva. $420.000 son 84 millones de razones para dejar de ver este vídeo y empezar a vaciar cajones. Pero date prisa. La pátina del tiempo es traicionera. El níquel es un metal duro, pero el contacto con la humedad, la fricción con otras monedas en un tarro, o el simple manoseo, degradan la condición. El estado de conservación, aquí lo es todo. Una pieza sin circular, con el lustre original de seca intacto y ese corte limpio en el borde, alcanza la estratosfera. Una pieza desgastada vale una fracción. La atención al detalle es la línea que divide un tesoro de un simple souvenir. No uses guantes de látex con polvo. Usa guantes de algodón. No frotes. No limpies. Esa mancha oscura no es suciedad, es la huella dactilar de la historia. Siente la urgencia. Las piezas modernas con errores drásticos se están agotando en el mercado salvaje. Los herederos de las grandes colecciones las guardan bajo llave, esperando que el precio suba aún más. Cada día que pasa sin buscar, estás pagando un impuesto invisible, el impuesto de la inacción. La suerte favorece a la mente que explora. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que decidiste si sigues siendo un mero espectador del flujo monetario o si te conviertes en un cazador de anomalías. Al apartar ese níquel de 2001p, recuerda que la historia de Jefferson está viva, palpitando en tus dedos. Monticello, esa joya arquitectónica de Virginia, aparece en estas monedas no solo como un homenaje, sino como un código secreto de posicionamiento. En el error que buscas, esa casa está de lado o cabeza abajo. Es un símbolo perfecto, el mundo al revés. Y en ese mundo al revés, la chatarra es oro y la pobreza es solo una falta de educación visual. La próxima vez que pagues en efectivo, detente un segundo. Mira al cajero a los ojos y pídele el cambio en níqueles sueltos. Puede que te mire con extrañeza, pero tú sonríe para tus adentros. No sabe que estás pescando en el arrecife más profundo del océano financiero. No sabe que un solo golpe de prensa defectuoso en el año 2001 puede pagar su salario de toda una vida. Esa es la ventaja del jugador silencioso. Y ahora, justo cuando la emoción te recorre las venas, debo susurrarte al oído que el viaje a través de la maleza metálica de América aún no ha terminado. Las máquinas del tiempo de la Casa de la Moneda siguen girando, y en las sombras del nuevo siglo se oculta un error aún más inverosímil, un error que ofende a la química misma. Existe una pieza híbrida, acuñada en un plancheta que jamás debió tocar un níquel Jefferson, un intruso metálico con el peso y el color equivocados. Un fantasma que suena distinto al caer sobre una mesa de mármol. Pero esa es una historia de ciencia forense, metalurgia prohibida y un hallazgo imposible. Guarda el aliento. Mantén tu lupa cerca. Nuestra última pieza está al caer. Y es la más aterradora de todas.